Excelente, Gustavo, como siempre. Nos vamos acomodando, ¿eh? Venimos bastante bien en tiempo, ¿no? Venimos bien en tiempo, ¿no? Y le hago no una corrección, sino un agregado a la presentación de Gustavo. También trabajó la Fundación INAI en proyecciones en los últimos años y es coincidente, están pensando en cifras. Fundación INAI es de la Bolsa de Cereales, están pensando en cifras muy parecidas a lo nuestro. Sí es cierto que es algo que nos llamó siempre la atención con Gustavo, es que la Argentina no trabajaba en proyecciones, y quizás la Fundación fue una de las primeras instituciones que empezó a tratar de mirar con una visión de largo plazo qué es lo que podía pasar potencialmente y qué es lo que teníamos que hacer para poder destrabar todo esto. Así que bueno, vamos al panel, ¿eh? ¿Qué te parece? Habíamos quedado en esto, en un panel, a ver, señor director, estamos bien, no te me escapes de la cámara, fíjate que estamos ahí los dos, claro, estamos ahí en acá está en el estudio mayor. Y, señor director, si podemos, ahí lo tenemos a Gustavo López, que está en parte del panel, lo tenemos a Marcelo Regúnaga. En el banquito creció mucho Ignacio Lartirigoyen, fíjense, el tipo como se alimenta bien, anda en bicicleta, viene el tipo como que estirón pegó. Lo tenemos a Gastón Burdigue, que se está divirtiendo con todo esto, un maestro. Fernando Canosa, el hombre de las 2,5 millones de toneladas de exportación. Y Luis Guameule, que ustedes lo vieron. Y creo que lo tenemos a Ernesto Bigliso, señor director, puede ser, le habíamos pedido que se conecte y si no en cualquier momento lo vamos a tener ahí conectado. Es decir, panel de lujo para trabajar un poquito toda esta información y nos habíamos propuesto, ¿no? Las propuestas, charlar un poco de cómo alcanzamos, el cómo, ¿no? Porque está la parte de qué es lo que queremos y está el famoso cómo, que es lo que siempre planteamos. Arrancás vos con Marcelo. Sí, señor. Bueno, me parece que está bueno y sobre todo para tratar de disparar un poquitito este panel. Desde la Fundación siempre como hemos dicho, nos hemos ido planteando horizontes de largo plazo, tratar de salir de la coyuntura, tratar de dejar el viejo cuento de que el sector agropecuario llora y pide, y entonces proponer qué cosas, proponer por dónde hay que trabajar, y siempre me llama la atención, y con Marcelo lo hemos discutido mucho durante muchos años, es qué nos pasa que teniendo todo lo que tenemos, venimos para atrás. O sea, lejos de estar creciendo en mucho, estamos en los últimos 20 o 30 años, si no estancados, en algunos rubros estamos cayendo en forma significativa, lo acabo de mostrar Luis. Gustavo muestra un crecimiento de la producción granaria, pero a nivel global seguimos viendo un estancamiento. Y bueno, me parece, Marcelo, que con la experiencia y con la visión, digamos, de largo plazo que siempre has tenido, ¿qué es lo que vos estás pensando que le está pesando a la Argentina para poder cambiar y para poder subirnos a un modelo distinto? Bueno, muy bien. En primer lugar, gracias por la invitación. Precisamente como vos decías, Gustavo, lo que tenemos que tratar de ver es analizar todo esto en perspectiva, ¿no? Y cuando uno lo mira en perspectiva en función de lo que nos comentó Ernesto, lo que nos comentaron Luis y Gustavo, lo que vemos es que hay un escenario internacional que puede tener condicionamientos, pero que es un escenario internacional dinámico y que ofrece interesantes oportunidades para la producción de nuestros productos tradicionales y algunos como los biocombustibles y otros que nos marcan que el potencial de mercado está. El segundo tema, como bien lo mostraron tanto Luis en ganadería como Gustavo en agricultura, es que Argentina tiene un altísimo potencial de producción y, como mencionaba Ernesto, es una producción de calidad. Y además, cuando miramos el contexto internacional, nuestra producción es una producción más verde y más amigable con el ambiente de todo el mundo. Nuestros sistemas de producción son sustancialmente mejores que los europeos o que los asiáticos, con lo cual nosotros tenemos el escenario internacional, las capacidades y las calidades para aprovechar ese escenario internacional.
Ahora, la realidad de los últimos 20 años, o yo diría bastante más que eso también, es un pobre desempeño cuando lo miramos en función del potencial o cuando lo miramos en función de lo que han estado logrando nuestros competidores, sin ir más lejos. Gustavo mostraba los casos de Brasil y también en ganadería el liderazgo que ha tenido Brasil en la evolución de las últimas décadas. Es decir, nosotros nos enfrentamos hoy con un pobre desempeño del sector agroalimentario y un similar desempeño de la economía argentina. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los motivos por los cuales estos pobres desempeños que no son consistentes con los potenciales? Bueno, bien lo marcaron Gustavo y Luis. Acá hay un problema de malas políticas que responden a una determinada visión que se acordó como estrategia de desarrollo económico de la Argentina de hace unos 80 años, que salvo periodos en particular, se ha planteado que el crecimiento no debe estar basado en una estrategia de exportación, sino en una estrategia de abastecimiento del mercado interno. El mercado interno argentino es muy pequeño para las capacidades de producción que tiene la Argentina, de manera de que el diagnóstico que ha estado orientando toda esta visión durante 60 o 70 años es un diagnóstico equivocado. Nosotros tenemos que cambiar la visión. Y entonces no hay un problema del contexto, como bien decía Ernesto o Luis, no hay sino un problema de malas políticas, mal enfoque de la estrategia de desarrollo que tiene la Argentina. Yo diría que hoy estamos en el medio de una crisis y como toda crisis, mirando perspectivas, puede ser una oportunidad. Una oportunidad para revisar todos los problemas que los mencionaron Luis, la altísima presión impositiva, el tipo de imposición que es tremendamente distorsivo y que no ayuda al crecimiento económico, la inestabilidad macroeconómica, el cambio de las reglas de juego. Es decir, nosotros hemos tenido un escenario en el cual es muy difícil competir y en todos los indicadores internacionales muestran lo que se llama la desprotección comercial de la Argentina y eso se ha reflejado en el menor desempeño que tenemos. Yo creo que han habido hitos a lo largo de estas historias. Creo que un primer hito en el problema cultural que orientó toda esta visión fue la 125. En la 125 yo creo que Argentina empezó a darse cuenta que el sector agropecuario existía, pero no mucho más que eso. Creo que el hito actual de los problemas de la crisis del sector externo y la crisis económica y la falta de empleo es un nuevo hito. Y yo creo que esta crisis es una gran oportunidad. Una oportunidad que nos podría llevar a algo parecido a lo que fue la generación del 80, que frente a las guerras y a la desorganización institucional que había, hubo que construir un nuevo país. Y entonces el tema es en qué medida nosotros podemos salir de enfoques coyunturales, de ajustes que hubo en distintos momentos, pensando que necesitábamos con una devaluación aumentar las exportaciones, a un enfoque estructural, que es un cambio de la visión. Y creo que acá de nuevo hay otros elementos que hoy nos podrían ayudar a avanzar. Uno de ellos es que hoy los desarrollos científicos y tecnológicos y los mercados nos permiten pensar que nuestra dotación de recursos, nuestras capacidades productivas pueden agregar valor, pueden industrializarse a lo largo de las cadenas en mejor calidad, en procesamientos, en lo que llamamos la bioeconomía. Y en definitiva, replantear una estrategia de industrialización basada
en sectores que no son competitivos a nivel mundial, en una industrialización que se base en la medida en que podemos crecer con sectores que son competitivos a nivel mundial. La bioeconomía es uno, el litio es otro, la energía es otro, o el turismo también. De manera que lo que nosotros necesitamos y la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo podemos aprovechar esta oportunidad para ver en qué medida Argentina se plantea otro plan país, otra visión, no políticas para el sector agropecuario, una estrategia de crecimiento del país pivoteando en los 4 o 5 sectores que nos va a permitir crecer exportando. Claramente el sector agroindustrial, el enfoque de la bioeconomía que agrega valor, que va a permitir un desarrollo territorial mucho mejor, es uno de los pivotes de este nuevo enfoque. Y entonces las preguntas que tendríamos que hacernos, y las hacemos al resto del panel y a la vuelta, es cómo podemos construir ese cambio cultural o apoyar lo que en este momento ya muchos de los partidos políticos están pensando, que es una nueva estrategia, una inserción internacional importante y en ese marco un sector bioeconómico que pueda crecer y realmente contribuir al desarrollo sostenible y de largo plazo de la Argentina, porque el problema es salir de los ciclos de corto plazo y ver cómo hacemos un enfoque más estructural. Excelente, Marcelo, excelente. Y acá analizando un poco lo que dice Marcelo, ¿no, Luis? Mientras él hablaba yo iba dibujando actores, ¿no? Vos sos testigo de esto. Entonces, yo no sé, me ponía a pensar en Brasil, en Estados Unidos, con actores fuertes y potentes, con gran nivel de influencia positiva, ¿no? Y acá te pregunto a vos, ¿qué más podríamos hacer para este cambio desde esos actores? ¿Y cuáles serían esos actores? Bueno, tenemos cadenas de los cultivos poderosas, donde está un poco conectado todos estos. Tenemos la mesa de enlace también, desde lo gremial, institucional. A veces me pregunto por qué no conectan los 4 y no logran tener fondos para tener un equipo, digamos, económico, técnico, activo. Tenemos a CREA, tenemos a Presid y un montón de cosas, ¿no? El INTA, todo digo, es como que uno dice, che, las bases están. Si viniera otro país del mundo, diría, pero flaco, ustedes tienen un capital social y humano importantísimo, ¿no? Entonces yo digo, ¿eso cómo podría servir como factor de influencia para que los cambios ocurran, ¿no? Como decir, a ver, todos estos, si es la política y la macro, ¿qué influencia podríamos tener? Hace algunas semanas estuvo en la Argentina esta señora Cayetana Álvarez de Toledo. Y algunos pudieron seguramente haber escuchado su discurso. Y ella planteó algo que al menos a mí me marcó mucho, que es conflicto versus sumisión. Dijo, yo creo que, aunque parezca que no, tendemos a ser sumisos. A veces el argentino tiene una enorme capacidad de adaptación a las coyunturas, lo cual es una enorme virtud puntualmente hablando. Claro. El lío es cuando queremos llevar una política global para adelante. Entonces, saberse caer parece ser más rentable que empujar una política global, grupal, etcétera. Hace algunos años se estudió que Argentina creo que es uno de los países que tiene más cámaras, por ejemplo. Y después están los trámites personales, que sabemos cómo funcionan en la Argentina. Entonces, si nos haciéndola personal, hay alguno que por ahí es una diferencia importante, pero el conjunto no suma. Cuando el conjunto funciona globalmente y puede avanzar, me parece que la cosa cambia. Por lo menos es lo que he visto que funciona en otros lugares. Es mi opinión. Impecable. Y ya que estás, pasarle el micrófono a Fernando, porque me encantaría atarlo, ya que encaramos por este lado de qué cosas podemos cambiar y cómo podemos hacer. Hoy la mesa de ganados y carne no funciona, creo que le dan bastante poca bola, y existe esto que está diciendo un poco Luis, que es, y bueno, cada uno se sienta ahí y trata del sálvese que pueda. A mí me da la sensación, y vos me has escuchado muchas veces decirlo, que esa mesa de ganados y carnes que nace en el 2014 genera cambios, te sienta y te dice, no, para Luis, no.
lo tuyo no, vamos por la de todos, ¿no? Y así logramos alinear ese despegue de 200.000 toneladas que exportábamos a tener consumo interno, llegar a 800.000, lograr que los frigoríficos y todos nos pongamos de acuerdo. Digamos, ¿cómo lo ves vos pensando en un ejemplo de algo que a nivel institucional y grupal sirvió para potenciar a la Argentina? Bueno, gracias. Yo tomo un poco las palabras últimas, o lo que dijo Luis, esto de las palabras de esta diputada española, el tema de conflicto-sumisión, y me parece que esto es uno de los meollos de la cuestión, ¿no? O sea, creo que de alguna manera, y esto es un ejemplo, la Mesa de las Carnes optó por la sumisión y no por el conflicto. Hoy, sí, claro. Sí. Vos me hablaste del hoy. Sí. Y creo que estamos ante un momento histórico donde, independientemente de la mesa, quienes estamos en el tema de las carnes, tenemos que presentar el tema de las carnes como una oportunidad que tiene el argentino. O sea, esto no es un peso, y acá me sumo a las palabras de Marcelo. O sea, somos parte de la solución de la Argentina y no somos un problema. O sea, la mesa de los argentinos es lo de menos. Va a estar tremendamente abastecida por hoy y por siempre. Tenemos que pensar en la mesa del mundo. Y Argentina en las carnes puede formar parte de un lugar, como decía Luis al principio, fuimos los primeros exportadores del mundo hace el siglo pasado. Podemos volver tranquilamente, quizás no a ser el primero, pero sí en carnes de calidad. O sea, me parece que estamos ante una oportunidad en la cual no tenemos que seguir poniendo parches. Dejemos de poner parches, de comprar gomas recapadas, tenemos que comprar gomas nuevas y hacer algo totalmente diferente a lo que hicimos en los últimos 70 años. Me parece que esto es el gran desafío. Si seguimos poniendo parches y seguimos siendo sumisos, vamos a seguir exactamente igual o peor, porque no hay forma de poder mejorar. Creo entonces tenemos un deber histórico, quienes estamos en todo esto, de generar propuestas de crecimiento, generar propuestas de riqueza. Voy al tema de la carne, que es el que me ocupa a mí fundamentalmente, pero hay pocas actividades que genere el arraigo, que pueda generar 200.000 puestos de trabajo en el corto plazo, que pueda generar más de 5.000 millones de dólares extras. Me parece que digamos, no es tan complicado esto, es relativamente simple si salimos de las minucias y entramos en el juego grande. Creo que Luis fue muy claro y me sumo totalmente a lo que él dijo sobre, desde el punto de vista macroeconómico, que hace falta. Y yo tengo una tendencia a analizar las cosas en forma simple. Y creo que hay dos cuestiones en el tema carnes en las cuales estamos dando vuelta. Uno es el tema macro, que fue que Luis lo planteó totalmente bien, porque de alguna manera la carne o la vaca se ha transformado en un activo de defensa ante la inflación. Yo digo siempre que así como el hombre urbano junta dólares, el hombre de campo junta vacas. Si produce o no produce es un problema secundario. Y bueno, esto tenemos que ser conscientes que es así. La agricultura creció de los 30 millones de toneladas a las 100 y hoy se plantea 160 porque es un negocio corto y que de alguna manera se ha podido implementar a pesar de todos los vaivenes. Bueno, si hubiera algún grado de estabilidad hacia el futuro, como decía Luis, no tengo dudas yo que el negocio de la carne va a crecer de la forma en que se planteó. Y el problema principal que tiene hoy la producción de carne en Argentina, después de solucionar los problemas macro que planteó Luis, es que nos falta comida. Luis habló de un mayor nivel de destete, habló de un mayor peso de faena, cosa que concuerdo totalmente con él, pero cuando uno analiza la información satelital que tenemos y vemos la cantidad de comida que hay y la cantidad de cabeza que tenemos, y el problema número 2 es la falta de pasto. Entonces, centralicemos esto en esto, y Argentina tiene un antecedente muy importante en esto, que fue en su momento el Plan Balcarce. 35 partidos de la provincia de Buenos Aires aumentaron en 120% la cantidad de hacienda y aumentaron un 40% la cantidad de pasturas. Bueno, debería haber un plan Balcarce a nivel nacional para que tengamos una cuenca verde en todo el... Pensemos que, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero hay dos máquinas para mí de la naturaleza que debemos difundir de alguna manera a toda la sociedad. Una, la fotosíntesis. No hay mecanismo más que esté más amigable con el ambiente que la fotosíntesis. Producimos materia verde y donde la Argentina tiene espacios inconmensurables para poder producir mayor cantidad de materia verde, que es algo natural, sustentable, y tenemos la mayor máquina que hay en el mundo para producir proteínas de alto valor biológico, que son los rumiantes.
no podemos hacer tomate y lechuga en todo el país. Tenemos una infinidad de superficies para hacer más materia verde, y esa materia verde, a través de los rumiantes, transformarlas en proteínas de alto valor biológico que el mundo demanda y que el mundo quiere. Bueno, creo que estas son las cosas que tendríamos que estar haciendo y las cosas que más tendríamos que hacer. O sea, en síntesis, estabilidad macroeconómica, mayor cantidad de pasto, actividad amigable con el ambiente, riqueza para todos. Impecable. No, quiero agregarle un comentario a lo de Marcelo y a lo de Luis y Fernando, porque me parece que no le escapa a nadie que atrás de este modelo que hemos seguido en los últimos 40, 50 u 80 años, ha habido intereses económicos para que se mantenga ese modelo, y esos son los intereses económicos que nos han llevado, digamos, con empresas que han vivido a costa de este modelo que ya pasó, que ya fue, y que se resiste a cambiar porque evidentemente les ha sido muy rentable. Bueno, el gran desafío, y un poco lo que planteaba Marcelo, ¿qué vamos a tener que hacer? Una de las cosas que vamos a tener que hacer y pensar es darnos cuenta del clic que tenemos que hacer a nivel de las empresas, darnos cuenta del cambio fenomenal que significa pensar en la bioeconomía, pensar en otro tipo de industrialización, y ser muy conscientes de que aquellos que han vivido del país de los últimos 50 años se van a resistir todo lo que puedan, y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy relevante, y por eso lo de las 40 cámaras que dice Luis, y por eso que las mesas de las carnes al final terminan cediendo frente a la presión, y por eso lo que nos pasa puntualmente, de que no somos firmes en la decisión de mantener políticas de Estado, de mantener un plan, un proyecto, un sueño de país, y nos quedamos de vuelta discutiendo la chiquita y, digamos, la de la semana que viene. A ver qué nos pasa la semana que viene. Gastón Bourdieu es director del Banco Galicia, los bancos más enfocados en lo que tiene que ver justamente con toda esta gran cadena. Y ¿sabe qué me gustaría? Una reflexión tuya. Yo vuelvo al tema de decirte de dónde nos agarramos. Porque, digamos, esto no es, digamos, un país de África, viste, totalmente hecho fleco, sin nada, sino que tenemos infraestructura, aunque nos falte algo, tenemos capital social, tenemos inversión bárbara en plantas, en todo lo que tiene también que ver con el crashing. Y tenemos además mucho capital social, yo te diría, en cómo trabajamos en cadena y cómo trabajamos todavía en darte la mano, y creo que está bueno que vos lo digas, porque el crédito me parece que acá es fundamental. Hemos inventado hasta un montón de soluciones para productores, que yo no sé si en el mundo, teniendo la inflación y las complejidades que tenemos, están. Entonces me parece que ahí también hay algo para destacar, que es estos lazos que existen y cómo la actividad privada también ha sabido, junto con la producción, generar estos lazos más allá de las malas políticas oficiales, ¿no? ¿Se entendió un poco el mensaje? Se entendió. Déjame que te dé una vuelta. Primero agradecer a tu equipo también, pero arrancamos muy bien para mí, porque me quedé muy contento con tu comentario de potencia o decadencia, porque claramente lo que quiere llamar es a movilizarnos. Por eso es distinto el título esta vez, porque como han dicho todos, las oportunidades están. Podemos llegar a 170 millones de toneladas y el mundo quiere comer. Podemos producir más carne y el mundo quiere comer. El mundo necesita energía más que nunca. Tenemos gas, tenemos petróleo, inclusive no solo se está construyendo el gasoducto, sino también el oleoducto muy importante para exportar. Tenemos una cantidad de cosas que son las que te vienen dadas. O sea, eso está. No es obra y gracia nuestra. El problema somos nosotros. Entonces, hoy más que nunca, con todas estas oportunidades, somos nosotros los que tenemos que decir, vamos a tomar la oportunidad, nos vamos a subir al tren. No podemos seguir tolerando nosotros, como argentinos, el nivel de pobreza que tenemos, porque ese es el principal problema que tenemos, el nivel de pobreza, y cayendo, o sea, pero digo, empeorando, o sea, subiendo el nivel de pobreza. O sea que claramente tenemos que hacer un clic y salir a tomar las oportunidades. ¿Cómo? Lo escuchaba el otro día Harari, o leí en un comentario de él, que estamos en democracia. Lo mejor para la democracia son las conversaciones. No hay que casarse, hay que ponerse de acuerdo en algunos consensos básicos. Nosotros somos los distintos de la película. Hoy es un mundo globalizado y todo el mundo conectado. Claramente sabe que estamos entre los 4 países de mayor inflación del mundo. Pero no es un ranking que va 1, 2, 3, 4. No, el resto del mundo está en orden del 10, nosotros estamos arriba del 100. Porque seguimos discutiendo que la inflación no se genera con la emisión monetaria. No podemos seguir discutiendo la curvatura del círculo. Eso ya está inventado.
Lo que tenemos que ponernos a hacer es lo que decía Ortega y Gasset a principios del siglo pasado, argentinos a las cosas. Tienen todo dado. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo básicamente en que somos un país republicano porque nuestra Constitución lo dice, que los países que funcionan tienen seguridad jurídica, que hay división de poderes y que no tenemos crédito? Y ahí quería llegar a tu punto. No tenemos crédito, ningún tipo de crédito. Y queremos insistir en déficits fiscales, financiándolo ¿con qué? Con emisión. ¿Qué pasa? Inflación. Ya la vimos esta película, ya la vimos. El nivel de crédito es bajísimo, no solo público y privado. Hoy tenemos 7% crédito privado PBI. Es de lo más bajo que yo he visto en mi vida bancaria, si querés. Pero cuando mirás el barrio, y me refiero al barrio es Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Chile, estás hablando de 40, 50, 70, 90% PBI. ¿Que queremos ir a pedir afuera cuando no tenemos tampoco crédito interno? Tenemos que acordar cosas básicas, como decir, a ver, seguridad jurídica, una reforma impositiva, porque discutir la globalidad es también discutir el sexo de los ángeles. Tenemos el vidrio empañado, prendamos el desempañador y limpia parabrisas y miremos un poquito. Yo escuchaba el otro día en un seminario en Londres, Alexander Downer de Australia. Cuando ellos hicieron su transformación, ¿en qué la basaron? En construir competitividad. ¿Qué los hacía competitivos? Y ahí seleccionaron industrias. Es lo que hablaba recién Marcelo. ¿En qué focalizaron? Esto no lo vamos a hacer porque somos malos. Esto sí lo vamos a hacer porque somos buenos. Y nuestra productividad es como decía Luis, ¿no? Nos autoflagelamos. Tenemos una mochila cargada atrás que es imposible salir a competir. Entonces, si vamos a lo de Cayetana, también somos sumisos hasta para no contar nuestra narrativa, no construir nuestra narrativa en el tema ambiental, con todo lo que nos contaba el ingeniero Pigliso. El otro día veía en Londres, y les mostré la foto antes, una cadena de restaurante de europeos que promociona su próxima apertura en Covent Garden diciendo próximamente Buenos Aires, carne, carbono neutra y tango. ¿Y nosotros no tenemos un relato de lo que producimos? Nosotros no decimos que nuestras carnes secuestran. Nosotros no decimos que llegamos a tener en el 92, estamos un poco más abajo en siembra directa. Nosotros no le decimos a los europeos, señores, ustedes le quieren comprar los productos a sus productores, que ya desmontaron todo, entre paréntesis, pero nosotros tenemos siembra directa, que son menos aplicaciones, menos agroquímicos, más cuidado del suelo. El otro día hablábamos con Gustavo, $45 por hectárea en Estados Unidos para hacer cultivo de servicio. Acá todo se hace a pulmón. Si nos juntamos, si hacemos las cosas juntos, yo creo que la oportunidad es enorme. El tema es tener la voluntad de hacerlo juntos. Separados no vamos a ningún lado. Si quiero ir cerca, voy solo. Si quiero llegar lejos, voy acompañado. Impecable, impecable. Gracias, Gastón. Ignacio, yo sigo con esta onda de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés como capital, no? Y me parece que nosotros tenemos un ecosistema productivo, y te agregaría en los últimos 10, 15 años un ecosistema productivo, emprendedor, con mucho agregado de millennials, con conocimiento, con aptitud, con actitud. Vos y yo cuando nos recibimos, la agronomía era para tipo que tenía campo, ¿no? Era medio utópico, era casi como estudiar filosofía. Y hoy no conseguís buenos, o digamos, no conseguís agrónomos, te diría, o veterinarios, o profesionales de la demanda que hay. Entonces yo lo que digo es, tenemos un ecosistema, me parece, muy poderoso. Me parece que hay mucha gente también como vos, invirtiendo, curioso, haciendo cosas. Eso no es una plataforma de despegue muy rápida para el que venga. No es que encontraste un terreno raso, sino que encontrás además un sector que trabaja, que tiene ingenio, que tiene creatividad. Te agrego la última. Hasta tuvimos la creatividad para llevar adelante lo que podía haber sido un desastre total, que es haber llegado por lo menos a 85 millones de toneladas y haber salvado algo de la ganadería en medio de la seca más terrible que tuvimos en décadas, ¿no? ¿Qué precisión me podía hacer de eso? Bueno, primero, yo hoy creo que tenemos que hacer mucho menos diagnósticos y trabajar mucho más. Porque últimamente escucho, no sé, hace 5 años que venimos haciendo diagnósticos, entonces lo que me parece es que le erramos en lo que estamos haciendo, y para mí le erramos en qué tenemos que hacer para que esos diagnósticos se pasen. Primero tenemos que amigarnos entre todos los argentinos.
tenemos que entender, o sea, nosotros estamos convencidos del potencial de nuestro sector y vas a lugares en Buenos Aires que creen que el agro es el diablo y no saben que todos los días conviven con el agro, tomando el desayuno, almorzando. Entonces tenemos que empezar a dialogar con un montón de sectores que piensan diferente, porque para poder armar consensos tenés que lograr que te escuchen y para que te escuchen tenés que también aprender a escuchar al otro. Y tenemos que hacer un país para todos, ¿no? O sea, construir un país para todos. Solucionando nuestro problema solo no vamos a solucionar el país. Entonces, me parece que tenemos que dividirnos un montón. Lo que vos me preguntás es totalmente cierto. Es facilísimo, con todo lo que tenemos nosotros, es facilísimo pegar el salto. Argentina tiene, si le sumamos los minerales, el potencial que tiene en minerales, en petróleo, en gas. Estamos haciendo un gasoducto en 6 meses, no sé en cuánto están haciendo un gasoducto enorme, al cual 80 soldadores son turcos, porque acá no tenemos soldadores especializados. Pero lo que yo creo es que tenemos que bajar al llano, empezar a ver dónde están nuestros problemas de comunicación. Casi es un tema más psíquico que... Y tenemos que ver cómo arrancamos y hacer un plan a 30 años. No podemos hacer... Si hacemos un plan a 30 años y nos vamos poniendo de acuerdo, tenemos por un lado educación, que es gravísimo lo que está pasando, por otro lado grieta, que es gravísimo lo que está pasando. O sea, hoy para que nosotros seamos buenos tiene que haber un malo. Y además, todos nos empecinamos y tenemos un nivel de políticos y empresarios que reflejan lo que somos como país. O sea, somos bastante prebendarios, todos buscamos nuestro beneficio, no el beneficio común. Por eso es un trabajo enorme, que no sé por dónde empezar. Pero bueno, teníamos que trabajar por dónde empezar. Ernesto, ¿nos escuchás bien desde allá? Sí, impecable, ¿no? A ver, lo escuchamos a él, señor director. A ver si se escucha. A ver, Ernesto. Ahora sí. Ahí está. Mira, te voy a hacer una pregunta después de todo lo que hablaste, ¿no? Porque lo que vos venís diciendo científicamente y técnicamente no hace más que marcarnos oportunidades como Argentina, ¿no? Un poco lo que viene diciendo Gastón y todo. ¿Por qué no lo comunicamos? ¿Por qué no entusiasmamos? Etcétera. ¿Cuántas empresas o particulares o gente de instituciones te llamó para decirte: quiero hacer un Zoom con vos, preparame un proyecto, armame un equipo de gente para trabajar en esto, ¿cómo hago para demostrar que capturo carbono y de esto puedo hacer algo? Te lo pregunto así bien gauchito, ¿no? Como decía, ¿cuántos teléfonos, cuántos celulares te sonaron pidiéndote a vos que les tires soluciones o que los ayudes a buscar soluciones para captar estas oportunidades? Bueno, pocos. Voy a hacer quedar bien a Ignacio Lartirigoyen, él fue uno. Él me pidió que ayudara a armar los balances de carbono de una cantidad de campos ganaderos, pero eso no es lo habitual. Generalmente lo que ocurre es que algunos temas con proyección futura, de ingreso a los mercados, como puede ser la problemática ambiental, todavía no ha calado hondo en las, diríamos, en las esferas productivas. También está el caso de Luis Miguel Bameule, que también me ha pedido ayuda en este sentido para un campo que tiene en San Luis, pero no es lo habitual. Yo diría que en general son las excepciones, y cuando a veces hay seminarios como este donde se presentan estos problemas, por ahí se levantan un poco los espíritus, y hay gente que empieza a pensar en la problemática ambiental. Pero seamos conscientes, con las coyunturas tan difíciles que está pasando el sector agropecuario debido a las políticas internas del país, debido a los, como dijo Juan Luis, a los daños autoinfligidos, generalmente la problemática ambiental, aunque tenga impacto futuro muy alto, pasa a ser postergada. Entonces uno se encuentra con que hay dos tipos de Argentina.
una Argentina que es la que aparece todos los días en la televisión y generalmente con malas noticias, pero hay otra Argentina que va pensando estas cosas. Y este seminario refleja exactamente eso. O sea, gente que va pensando en un potencial de crecimiento del país, en este caso con un fuerte sustento en el sector agropecuario, que plantea un panorama distinto. Ahora, ¿en qué medida ese sector que aparece todos los días en la televisión, y me refiero al sector político, al de las malas políticas, le va a sacar el pie de encima al sector agropecuario? Es el gran tema. Y esto mirado desde una perspectiva de futuro, es indudable que la Argentina no va a despegar definitivamente si no nos sacamos todas esas rémoras de encima, no solamente en lo que se refiere al sector agropecuario, sino a esos otros sectores como el energético, que vienen postergados, del litio que viene postergado, todo lo que se mencionó recientemente en las charlas previas. O sea que el potencial está, la clave está en cómo lo disparamos hacia el futuro. Impecable, impecable, muchísimas gracias. Y ahora te quiero preguntar a vos, Gustavo, ¿no? Porque cuando ibas mostrando, vos mostraste un montón de indicadores, ¿no? Me impresiona la pantalla, mirá la pantalla esa, Gustavo, impresionante, mirá que la pantalla, todos los que somos ahí, esa es la foto para este bloque, cuando lo editemos, señor director. El más cabezón en el medio. ¿Por qué lo decís? No sé, vos tenés confianza, yo no cuerpo puedo. chico, no cabeza grande. Sí, Gustavo, cuando vos nos mostrabas todo eso, ¿no? Y nos mostrabas un precio promedio de nuestro complejo prácticamente parecido a lo que fue el récord mundial en el momento que Estados Unidos estaba complicado. Cuando nos mostraste los crecimientos y los hitos que fuimos teniendo. Entonces mi pregunta es, y mirando un poco a la gente que nos ve en este momento, para lograr 175, ¿cuáles serían los mayores, disparadores? Sacar retenciones, hacer promesas de un plan en las que las vayas sacando. Por ejemplo, en gramínea no hay duda que creció, ¿viste? En cereales creció por un diferencial de retenciones. Promover más o tener más acceso a partir de vaca muerta, a tener más fábricas de fertilizantes y que tengamos el fertilizante con más acceso y más previsión de precio. ¿Por dónde pasarían esos tips, ¿no? Esos grandes gatillos? Yo creo que la reacción del sector es inmediata. O sea, así como estamos hoy en los momentos más complicados, podemos volver perfectamente a los 140 millones o irnos a los 170 sin ningún tipo de problema. Yo creo que acá hay una cuestión básicamente de una política que está totalmente errada, pero que es una política que viene de años errada, ¿sí? Yo me acuerdo en el año 2005, el entonces presidente con su jefe de gabinete, que era el actual presidente, se planteaban que había en el marco de lo que en ese momento era una reunión de carta abierta, era plantear el concepto de eliminar el tema agroexportador. Eso se planteaba en esos años. Y eso duró hasta el 2008, me engancho con lo que dice Marcelo, que fue el clic donde aparece el sector agropecuario como tal. Nadie lo conocía. Todos viven en el interior, todos viven en el sector agropecuario, pero acá es mala palabra. De las 4x4, del tema de todo lo que vivimos. Recién ahora se están acordando porque faltan divisas. O están haciendo cambios por otra cosa, nada más. Desesperadamente están agregando hasta el sorgo para entrar en un esquema de hacerse de algún dólar adicional. Con lo cual, yo creo que es un problema de una política que no va a llevar, no creo que sea tan inmediata, va a llevar un tiempo. Creo que lo que habíamos planteado de ese esquema paulatino de eliminación de retenciones, de reacomodamiento de precios relativos y un montón de cosas que se van a tener que ir dando, va a llevar tiempo, pero la reacción del sector es muy rápida. Es muy rápida. No sé si coinciden todos, pero me parece que nosotros pensar en 170 o lo que fuera, o 160, que sería un hito espectacular, porque vos ves lo que te está dando en materia de área de saldos y de ingresos,
Pensemos hoy que los ingresos, a pesar de una situación complicada, son de los más importantes de todo el paquete de exportaciones. El año pasado fueron 42.000 millones sobre 75.000. Y no estoy agregando el resto de todas las otras manufacturas de origen agropecuario, sino sería casi el 80%. Entonces no podés obviar al sector agropecuario. ¿Ok? Entonces necesitas un programa por ir al sector agropecuario. Yo coincido totalmente en todos los problemas que existen en el país, la falta de educación y todo lo que esto, digamos, va a ser en el futuro. Porque pensemos que estamos, no sé, generando chicos para el futuro que van a ser, no sé, directamente analfabetos. Digamos, eso es terrible. Pero dentro de lo que es el tema del sector propiamente dicho, una política mucho más clara. No tenés ese tipo de políticas. O sea, es un manejo totalmente arbitrario donde es un sálvese quien pueda. Pero lo podés hacer y rápidamente y quizás consolidándolo con un cambio paulatino, obviamente. Marcelo, vos en un momento citaste la generación del 80. Siempre nos encanta ir ahí, ¿no? Nos encanta ir a 1880, 1930, cuando decís, che, ahí estaba todo, ¿no? Todo lo que era la tecnología de comunicación, que era el tren, el alambrado, la pastura, los ovinos, los bovinos, ahí empezaron a llegar las razas. Uno dice, che, wow, esto es una tecnología impresionante para lo que era esa época. Un día estaba en un congreso de la Asociación de Economistas Agrarios, estaba charlando con Gabriel Delgado. Gabriel Delgado fue secretario también de Agricultura, es economista agropecuario, le gusta mucho, digamos, analizar, proyectar, etcétera, lo que viene. Y me dijo, mirá, la Argentina ha tenido o tiene grandes pensadores en lo que es esto, ¿no? Por supuesto, me dijo Marcelo Reguna, me dijo Martín Piñeiro, tipos que habían sido o eran para él grandes referentes. Me mencionó 3 o 4 más, ¿no? Que él tenía como grandes referentes. Te pregunto, ese tipo de think tank intelectual, de gente que, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste? Como que piensa la ciencia para que bajemos a la técnica, ¿no? Y a la implementación. ¿Eso sirve, puede ser un factor de influencia para que de repente, yo me imagino todo eso con ideas, con visión, como una cosa estructurada, muy fuerte, como estamos haciendo acá, en definitiva, que después pueda bajar a las instituciones, como hablábamos recién con Luis, que hay capital social, que eso entusiasma al otro capital social y al ecosistema productivo, y que a su vez sea un factor, te diría, o de convencimiento o de presión sobre la clase política, que en definitiva es donde le estamos metiendo todo el peso, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que lograr un cambio muy profundo en la visión de la sociedad. Para eso, como bien mencionaban varios, necesitamos mejorar el diálogo. Y el diálogo tiene que tener detrás ideas. Y yo creo que en Argentina tenemos estudios, tenemos gente que tiene ideas, y el tema es en qué medida iniciamos un proceso de revolución para cambiar un enfoque como cambió en la generación del 80, como después cambió al revés en los años 40 o 30 y pico, y ahora tenemos que volver a cambiar. Cuando se planteó la nueva Argentina a partir de los años 80, se pensó en que teníamos que educar mejor, teníamos que capacitar a la gente y teníamos que atraer la inversión y crear el escenario para insertarnos en el mundo. Y fuimos competitivos durante 30 años, crecimos a tasas chinas, es decir, elegimos un modelo de crecimiento donde apostábamos por la gente y había un consenso político. Yo creo que el desafío que tenemos hoy, y en eso la Fundación ha hecho esfuerzos muy grandes a lo largo de la historia, es tratar de ver cómo dialogamos más de ahora en adelante en mostrar que con la bioeconomía podemos crear mucho más empleo que con las fábricas automatizadas que tenemos en la mayor parte de los esquemas manufactureros robotizados,
qué podemos tener un mejor desarrollo territorial, qué podemos tener una mejor inserción internacional y con eso generar divisas para que sea un crecimiento de largo plazo y no tengamos los problemas de cuello de botella. De manera que yo creo que acá tenemos un tema de diálogo y yo creo que posiblemente uno de los desafíos es en qué medida podemos fortalecer ese diálogo con más estudios como hizo la Fundación a lo largo del tiempo, es cómo podemos generar empleo, cómo podemos mejorar las exportaciones, es decir, cada uno de los aportes que se han venido haciendo para mostrar que hay un país posible, diferente, y un país que puede crecer en largo plazo. Yo creo que básicamente acá hay una estrategia de diálogo donde tenemos que tratar de tener menos vedetismo de algunas instituciones o de algunos presidentes de instituciones que pretenden tener ese vedetismo y más tratar, como bien se decía, ver en qué medida podemos llegar a consensos, llegar a diagnósticos que nos permitan consolidar lo que son estas ideas que estamos planteando hoy. Yo creo que en las usinas de pensamiento no hay ninguna duda hoy de que el diagnóstico equivocado que tomamos en los años 40, que Australia los dejó en los años 70, que Brasil los dejó en los años 80 o 90, y nosotros seguimos con el mismo diagnóstico. Y el tema es cómo mejoramos ese diálogo para crear un marco de que los cambios que se van a dar seguramente después de esta crisis no sean coyunturales y sean más bien estructurales. Y eso son políticas de Estado que tienen que convalidarse en leyes, porque uno de los problemas más serios para el agregado valor en serio, como planteaba Luis, es que tienen que ser políticas de largo plazo. Si yo tengo buenas políticas durante 4 o 5 años y después cambiamos las reglas de juego, las inversiones de agregado de valor, las inversiones de mayor calidad, de desarrollo de mercados más sofisticados, se logran cuando uno tiene unas reglas de juego de largo plazo. Por eso yo creo que acá hay un desafío muy grande que es cultural y que es cómo hacemos para generar un mejor diálogo con el sector de quienes tienen capacidad de decisión política, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer los aportes que podemos hacer con algunas ideas, pero lo más importante es el diálogo. Impecable, impecable, muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es una reflexión de cada uno dentro de este panel, ¿no? Acuérdense que hablamos de la Argentina y el medio ambiente, hay gente que se va enganchando en distintos tiempos. El mundo y la demanda de carnes y la gran oportunidad que tenemos acá, ¿no? Que se engancha además con la primera, porque es la gran oportunidad de capturar carbono y sacar un producto de alto valor. Y la última, este desafío, ¿no? Así como hablábamos, yo decía los 100 millones, 120, que siempre te acordaba vos, que me acordaba, con allá en la cabeza yo tengo 175, desde donde yo sea mi trinchera a comunicar, voy a tratar de desafiar a los más jóvenes, a los técnicos, a los productores, decir, ¿cómo hacemos todos para generar ese ambiente de diálogo, de comunicación, de conversación, para lograr esas 175 millones? Así que cada uno de los que está acá va a hacer una reflexión final que nos sume también al pensamiento. Así que se la voy a pasar a mi querido amigo Ignacio Lartirigoyen, que está como un chico bueno, el tipo toma apunte, tiene su cuadernito, viste todo, así que una reflexión. Bueno, de nuestro sector tenemos todo para lograr lo que nos proponemos. Nuestro sector es un ejemplo y yo creo que tiene que ver con... Fue un sector al que se le extrajo tanto a través de las retenciones, impuestos, eso que es súper eficiente en Argentina. Incluso debemos ser los agricultores más eficientes del mundo. En producción, en ganadería nos falta un poco en tasas de nacimiento, pero también somos muy eficientes engordando. Solo necesitamos tener la plataforma para desarrollarnos. Y la plataforma tiene que ver con un modelo de país que tenemos que armar todos, como viene. Yo creo que el futuro nos lo va a dar quien sea capaz de administrar el cambio que necesitamos para
de administrar el cambio, no de generar el cambio, de administrar el cambio, porque el cambio 3 años no va a alcanzar, el cambio tiene que ser 30 años. ¿Quién va a ser capaz de administrar el cambio para que todos podamos construir esa plataforma que queremos? El agro tiene una gran ventaja con el resto, pero si nos desarrollamos mucho vamos a necesitar gente que no tenemos, gente con educación y capaz de administrar tecnología, todo eso. Tenemos gran competencia con las tecnológicas, toda la gente capacitada está muy demandada, entonces vamos a tener que ocuparnos de seguir capacitando gente y eso es un gran esfuerzo de educación. Por eso yo no puedo solamente pensar en el sector, pienso que el sector va a poder desarrollarse a partir de algo integral que hagamos como país y en eso va a ser clave quien pueda administrar todo este proceso. Buenísimo, buenísimo. Ernesto, a ver si lo tenemos conectado, señor director. A ver, no está conectado. Bien, le quería pedir una reflexión final. Ahí está, ahí lo tengo. ¿Vos me escuchás, Ernesto? Sí. Sí, perfecto. Te quería mandar un saludo especial de Víctor Lacastelo, director de ACA, que estaba viendo especialmente tu charla. Yo justo me estaba mandando preguntas, ahora se tuvo que ir a una reunión, pero te manda muchas felicitaciones. Y seguramente debe ser de esos que te va a consultar o ya te ha consultado porque están muy preocupados por esto, ¿no? Bioenergías, etcétera, así como muchos otros. Así que una reflexión final pensando en esto, en todo lo que venimos hablando. Bueno, a ver, yo voy a tomar más bien reflexiones de quienes participaron acá de la mesa. Yo escuché recién el término, creo que lo introdujo Luis, que no debemos ser sumisos. Y cuando hablamos de sumisión, yo creo que no tenemos que ser sumisos ni fronteras adentro ni fronteras afuera. Y en el tema ambiental, que es un tema que cada vez viene con mayor peso como una potencial barrera comercial, tampoco tenemos que ser sumisos. Y tenemos que ir a los foros internacionales a negociar con todo el bagaje de conocimientos y de tecnologías que hemos avanzado, que hemos ido consiguiendo durante varios años en la temática ambiental. A mí un tema que no logro resolver es cómo se incide en las negociaciones internacionales. Y yo creo que las negociaciones internacionales, sobre todo en esta temática ambiental, manejadas desde las instancias gubernamentales, no han sido exitosas, sino más bien creo que todo lo contrario, pasamos desapercibidos. Y bueno, la pregunta que me hago es en qué medida organizaciones privadas o de la sociedad civil, o como querramos llamarlo, como las corporaciones del agro, GPS, acá tenemos al coordinador general de GPS, y otras organizaciones como el IPCBA, pueden realmente armonizar ideas para ir a negociar internacionalmente. Creo que se van a entender mucho mejor estas organizaciones que lo que puede lograrse tratando de entendernos con las instancias gubernamentales que pueden manejar esas cosas. Y después, bueno, una reflexión. Hace unos años nosotros estábamos orgullosos de nuestros recursos humanos, de las capacidades que habíamos generado a través de la educación, y hoy no estoy tan seguro de que esas cosas pueden existir. Creo que más bien nos estamos consumiendo el capital de gente que se formó en escuelas públicas, en escuelas privadas durante años atrás, y lo que tenemos hacia adelante a mí me plantea una cantidad de dudas. Creo que desde el sector privado, tenemos que retomar con mucha fuerza esta idea de la educación y de la formación de nuestros jóvenes. Gracias. Impecable, muchísimas gracias. Vos me estabas pidiendo algo recién, ¿no? Te quedaste con ganas. No, que me quedé... Viste que anota todo, entonces me mira como diciendo, yo quiero decir algo más. Hablando de este tema ambiental, creo que el sector agropecuario tiene una forma muy rápida de bajar la emisión de carbono a través de los fletes, con los bitrenes y todo, que fue un trabajo que se empezó a hacer en el gobierno anterior y veo que quedó y hay muy poco funcionando, pero
los fletes en Argentina son caros y emiten mucho porque son muchos camiones que llevan pocos kilos. Si podemos adaptar rápidamente nuestras rutas a bitrenes, a camiones que lleven mucho más capacidad, más el ferrocarril, ahí bajaríamos mucho la emisión de carbono. Era ese comentario. Buena. Che, no, ¿sabes qué? Además del comentario tuyo, Gustavo, hay algo que nos impactó cuando estuvimos hace muchos años en Washington, que yo hablaba, que era el rol de los agregados agrícolas. Porque es consistente lo que dijo Marcelo, lo que viene diciendo Ernesto, y me acuerdo un poco de el G20, y ese orgullo para muchos de nosotros de pertenecer, de tener a los más importantes del mundo. Te puede gustar o no Trump, pero el tipo estaba acá, Xi Jinping, todos, ¿viste? Y aparte con una lógica, con el presidente, con su equipo, gente que hablaba el mismo idioma, que se encontraban hasta culturalmente, ¿no? Y hoy, qué sé yo, me veo con Petro, con Maduro, qué sé yo, los tipos que, digamos, generan más pobreza, ¿no? Hablando más allá de la política. Entonces te pregunto, ¿cómo ves vos y el tema de los agregados agrícolas? Yo siempre jorobo con esto, ¿no? Miro los países y digo, ¿cuántos tenemos nosotros? Creo que tenemos 7, 8, ahora entramos en China. Agregados agrícolas y equipos. Porque en ese momento, cuando llegamos a la embajada de Estados Unidos, que estaba Carlos Ortiz de Rosas, había uno solo. ¿Te acuerdas que íbamos en subte con él? José Molina. No era José Molina. No, era Eugenio Díaz Bonilla. Eugenio Díaz Bonilla. No tenía ni una computadora, estaba en un altillo, ¿te acordás? Yo digo, pero no, estos flacos tienen que tener 500 pantallas, tienen que estar conectados. ¿Cómo hacemos para generar esos negocios y que te llamen por teléfono y digan, Ignacio, acá, venite, ya. Ignacio, agarra un avión y venite para acá. Bueno, me gustaría una reflexión de eso tuyo, si suma, ¿no? No, sí, seguro. Yo creo que son realmente importantísimos, pero digamos, el interés que tenía para el secretario o el ministro de turno era cero. Siempre lo fue. No siempre. En algunas oportunidades fue distinto. Pero no, estamos hablando de este periodo nefasto de política que, como reflexión, también te paso el aviso de, más que reflexión, como esperanza, de que se defina en este ciclo que no vuelva más, ¿no? Volvamos al mundo. Que volvamos al mundo, porque en realidad es nefasto. Pero muy buenos representantes en China, representantes en Estados Unidos. El actual presidente de la Cámara Aceitera, el representante de la Unión Europea. Así que gente muy capaz, pero que creo que nunca tuvieron el rol que efectivamente deberían haber tenido. Cuando además estaban en un proceso hasta de indefinición, si no sabían si eran de la Cancillería, si eran del Ministerio de Agricultura, si eran de Economía, si era una cosa realmente bastante indefinida. Pero yo creo que era fundamental, ¿no? Ok. Gastón, una reflexión tuya. Agárrate el micrófono. Perdón. Sí, yo creo que está todo dicho. Lo que creo que hay que agregar, que esta vez no se trata de una conversación por cámaras, que tenemos, como dijimos, de más. Esta es una conversación que tiene que ser los empresarios, el sector privado, los partidos políticos, el sector sindical, pero a nivel macro, a ponernos de acuerdo en las grandes cosas, no en la discusión de qué es lo que requiere mi sector. O sea que nosotros hablamos desde la cadena agroindustrial, pero acá se requiere algo mucho más superador si queremos salir de este empantano que tenemos y que nos lleva siglos, porque como dijimos, creo que cuando la Argentina, después de la salida de la Segunda Guerra Mundial, optó por la sustitución de importaciones, el mundo se abrió. Y siempre recuerdo un trabajo de Marcelo que mostraba la diferencia de la cantidad de acuerdos multilaterales o bilaterales que tenía la costa del Pacífico versus la costa del Atlántico. Y ahí estamos nosotros, no acordamos con nadie. China tiene 100 acuerdos. O sea que si China tiene 100 acuerdos, nosotros, si queremos ser algo, queremos ofrecerle al mundo todo lo que tenemos y lo que el mundo demanda, y bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos perder la calidad educativa que hemos perdido, sacrificando a los chicos con un nivel de pobreza que realmente, como dije antes, alarma, y mirarnos de frente al espejo y sentirnos cómodos. La verdad que es responsabilidad de todos. O sea que potencia o decadencia no depende de nadie más, de cada uno de los argentinos. Y si la solución se encamina, los que más capacidades tengan seguramente van a tener que aportar más, pero estar preparados para eso. Impecable, muy buena, gracias. Fernando, la tuya.
Bueno, yendo un poco al título de la jornada del seminario de hoy, no debería estar en nosotros ser parte de la decadencia, sino que somos parte de la potencia, y no tengo ninguna duda que esto se pueda alcanzar. Yo creo que algunas cosas que recién dijo Gastón, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es saltar la grieta. O sea, no tenemos que seguir pensando que esto es un ring de box en el cual hay dos contrincantes, sino que acá tenemos que saltar eso. Tenemos que dejar de mirar con el espejo retrovisor, tenemos que mirar con faros largos. El sector agropecuario es parte de la solución, no es parte del problema. Y creo que instituciones como estas pueden ser protagonistas de esta gran propuesta nacional. Creo que el sector, más allá de que todos nos sentimos muy contentos, orgullosos y demás, todavía tiene una deuda de comunicación con la sociedad. Tenemos que trabajar en esta comunicación permanente con la sociedad para que lo que se inició en el 2008, como decía Marcelo hace un rato, se siga profundizando y la sociedad nos vea realmente como parte del futuro. Y creo que comunicación, diálogo y propuestas debería ser nuestro horizonte para adelante, trabajar en esto, y yo estoy seguro que lo que viene por delante no tiene nada que ver con el pasado. El Congreso que viene no va a ser el Congreso del 2015 y tenemos que estar con propuestas concretas como para que realmente nos acerquemos más a lo que fue la generación del 80 que los últimos 70 años. Yo no tengo dudas que vamos a poder transitar ese camino y seguramente la Fundación puede ser uno de estos ámbitos de construcción hacia adelante. Impecable, gracias Fernando. Sí, ahora le voy a presentar a Luis Meuli para que, pero lo veo como candidato a diputado. Me gustó el tipo, ¿viste? No, a vos te vi. Luis también, pero digo, a vos te veo, ¿viste? El tipo muy atrás, ¡pam! Muy bien, a mí me convenció el tipo. Yo te voto. Luis, bueno, tu reflexión, micrófono en mano. Bueno, más que reflexión, me fui anotando algunas frases sueltas que son un poco resumen también para mí y los quiero compartir. Y esto me acordó, año 87 vino el Papa Juan Pablo II a la Argentina. Vino desde Chile. Cuando empezó dijo, argentinos, ¿qué hicieron con la herencia recibida? Dijo. Para romper el hielo, en el acto con los empresarios en el Luna Park. ¿Qué hicieron con la herencia recibida? El tipo dijo, vengo atravesando este país, qué sé yo. Bueno, era el año 87, 36 años pasaron y estábamos al borde ya era plan primavera y esas cosas que terminó una pseudo hiper 89. Nos comimos la herencia. Tenemos un mercado que de mínima crece 1% por año, 80 millones nuevos todos los años en el mundo, no es poca cosa. Escucho el problema de la guerra de Ucrania. Yo lamento la guerra muchísimo y todo eso, pero para un país productor, competidor de Ucrania, esto sería la oportunidad para muchas cosas, incluso negociar cosas a cambio de atender el problema de la alimentación en el mundo. Pero siempre esa visión, o la negativa, el tema de globalización y conectividad hace que no tenemos derecho a decir no sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Ya en el mundo se sabe, no hay ya mucho más que aprender, quiénes pudieron liquidar la inflación, quiénes terminaron con determinados problemas, esto ya se sabe, es un pecado de omisión que no nos demos cuenta cómo se arreglan las cosas y sigamos discutiendo colaterales inventadas que no van. En lo ambiental, es un tema que crece razonablemente, porque además somos 80 millones más todos los años y el mundo es el mismo. En lo ambiental hay que ser, hay que parecer, hay que demostrar y hay que certificar. Esta no nos vamos a zafar si queremos seguir creciendo en serio. Y tenemos que alinear. Y la palabra alinear involucra todo lo que se habló. No podemos dar mensajes contradictorios, no podemos decir que estamos de acuerdo con y en el fondo estamos arreglando con el otro, es decir, alinear en todo sentido. Educación y argentinos a las cosas. Buena esa frase, sí señor. Bueno, Gustavo, la red impecable, mirá. 12:35, me habíamos dicho 12:30 terminamos, acabo un montón terminar 12:30, bueno, pero está bueno, me parece que fue bien amplio y bien participativo el panel y bueno, y por supuesto las presentaciones.
muy agradecido a Ernesto y a Gustavo y a Luis en lo que hace a la presentación individual de cada una. Es obvio que todo esto, como decía Ricardo hoy en el principio, va a estar colgado no solo en Agrositio, sino lo van a poder acceder en la web de la Fundación y demás. Y acá me quiero meter, y como cierre, ¿no? Desde la Fundación me estoy acordando no solo del trabajo del 2002, cuando planteamos la proyección, sino que me acuerdo en el 2004, cuando hicimos con el doctor Juan Liach el trabajo de generación de empleo, de cuánto empleo se generaba, o el trabajo de una propuesta concreta de reforma fiscal de la Argentina que hablaba de lo que decía Gustavo López, de los derechos de exportación que podían ser mandados a cuenta de impuestos progresivos como el impuesto a las ganancias. Ya en el 2005 lo planteábamos formalmente con un plan a 5 años que había hecho Juan. Lo volvimos a repetir en el 2015, Gastón, que lo presentamos al Ministerio de Economía 2015 o 2017, que lo volvimos a presentar. Es decir, desde la Fundación hemos ido generando el trabajo de aporte tributario, hemos ido generando permanentemente datos, información, propuestas concretas, pero de vuelta, pensando no en el corto, sino en el largo plazo. Y todos hemos coincidido de que de largo plazo tenemos un futuro, y a través de la bioeconomía y a través de todas las cosas que vayamos, digamos, incorporando, somos ambientalmente mucho más sustentables que muchos de nuestros competidores. Tenemos que explotarlo en el buen sentido, tenemos que usarlo, como diría Gastón, que sea parte de nuestro relato y no solamente los relatos a los que asistimos diariamente, que son totalmente contrarios. Con lo cual, bueno, agradecer por supuesto a Agrositio que se ha transformado ahora en nuestra casa para estos seminarios, en donde el alcance que tenemos es muchísimo mayor, y lo vamos a seguir haciendo desde acá. Ya esta vez fuimos 7 que vinimos, la próxima vez no digo que vamos a hacer más, pero digo que creo que para nosotros como Fundación es un ámbito en donde nos ayuda a pensar y a reflexionar entre todos, mirando un país distinto. Ese país distinto lo tenemos que construir entre todos, como se acaba de decir acá. Y bueno, pongámonos en serio, tenemos una tarea por delante enorme, y pongámonos a trabajar. Muchísimas gracias a todos. Cierro con esto. Dale. Argentina, potencia o decadencia. Yo creo que lo que quedó acá en claro es que estamos todos pensando y estamos generando cosas para que sea potencia. 7 países viéndonos, no es menor que gente de otros países nos esté viendo, ¿no? Esto fue abierto totalmente. Más de 1.250 personas conectadas, más, como decía Gustavo, todos los que les va a llegar, ¿no? Porque cada uno de nosotros hoy es un comunicador, llamémoslo así, para llegar a todas partes. Por supuesto, agradecerle a las empresas auspiciantes, a todos los que están, digamos, comprometidos con esto, que me parece que es importante, ¿no? Socios fundadores, socios adherentes, invitar también a muchos otros a que sean parte, ¿no? Porque estas cosas, por supuesto, se enriquecen cuando más instituciones y más empresas están. Bueno, señor director, agradecerle a Gastón Bourdieu, agradecerle a Fernando Canosa, a Luis Bameule, Gustavo López, maestro, algún día tenemos que contar nuestras experiencias en Washington, tenemos varias, ¿no? Que hemos hablado, Marcelo Regúnega, un gusto tenerte, al aplicado del grupo, fíjense, mostrarle el cuadernito, todo como tenés todo prolijo, Ignacio de Artigas, todo prolijito, la virome, todo. Gustavo, maestro, como decimos siempre, gaucho, esa te la afané vos, lo digo públicamente. Lo tenemos a Ernesto Viglillo, ahí lo veo, Ernesto, maestro, desde Santa Rosa, vigente, muchísimas gracias por acompañarnos. Y acá cerramos, 12 y 38, 40, por ahí estamos. Si te gustó, como decimos siempre, compartilo. Espero que te haya servido como inductor de pensamiento. Si te perdiste alguna parte, quédate tranquilo. Va a estar todo como para que lo vuelvas a ver tranquilo. A muchos amigos que caminan, corren, andan en bicicleta, etcétera, lo pueden escuchar también por podcast, que también es muy bueno. Y acá cerramos este gran evento. Nos volvimos a juntar para llevarte muchas ideas. Espero que te gusten, compartilas. Gracias.